nuevamente a Economía a Fondo, el programa que busca acercarlos a todos nuestros auditores y a nuestros televidentes sobre temas de mercados, negocios, economía, finanzas, etcétera. Estamos hoy día domingo 17 de marzo, muy contentos nuevamente de estar con ustedes y estamos con una tremenda invitada, estamos súper contentos. Estoy con Susana Jiménez, que ella es vicepresidenta de la CPC, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, en sus siglas, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada, muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos porque vamos a aprovechar estos minutos que tenemos con Jimena de conversar varios temas de contingencia, varias propuestas también que está haciendo la CPC, y bueno, hay un sinfín de temas que vamos a aprovechar con Susana, perdón, y quiero decirles también un breve currículum, contarles un poco para las que no la conocen. Yo creo que ya varias te conocen, Susana, pero de todas maneras los quiero comentar a todos nuestros auditores. Susana es ingeniero comercial, es magíster en economía de la Católica, ¿no es cierto? Directora de empresas, no las voy a nombrar a todas porque hay varias aquí. Fuiste consejera de la SOFOFA, vicepresidenta de la SOFOFA en el 2020. Directora del Banco Estado, en el gobierno del fallecido, lamentablemente, expresidente Sebastián Piñera, fuiste ministra de Energía, trabajaste en Libertad y Desarrollo, fuiste subdirectora de Libertad y Desarrollo del Consejo Nacional de Energía, etcétera, es una larga lista anterior, así que un orgullo tener realmente a Susana con nosotros, y nada, la idea es conversar un poco sobre la CPC, sobre el rol que está teniendo la CPC, ¿no es cierto?, fundamental en términos de políticas públicas y en términos de representación también de todo el mundo empresarial, y quería partir conversando un poco sobre la agenda de crecimiento económico que ustedes presentaron, ¿no es cierto?, propusieron al gobierno, y sobre el tema de convergencia tributaria. Contarnos un poquito, Susana, en qué consiste la propuesta y bueno, ahí vamos ahondando un poquito más. Perfecto. Déjame darle un poco de contexto porque yo creo que lo que ha venido sucediendo es que el país está bastante estancado, con tasas de crecimiento negativas como tuvimos el año pasado, con una proyección de mediano y largo plazo de un crecimiento bastante acotado. Y eso, ¿por qué nos importa? Porque finalmente son menos oportunidades laborales, son menos oportunidades de desarrollar emprendimientos, las pymes se ven resentidas porque también son proveedoras de las empresas. Entonces hay una situación bastante crítica y que obviamente la gente la resiente. En ese contexto y considerando que a los inicios de este gobierno el tema del crecimiento no estaba en el programa, no era parte de los objetivos más buscados. Claro, no estaba dentro de los objetivos esenciales, sí. Exacto, pero el tiempo ha ido demostrando que es muy necesario. Nos llevó a hacer una propuesta, y una propuesta que además es una alternativa a lo que ha propuesto por su parte el gobierno en su pacto fiscal, que tiene un componente importante de alza en los impuestos. Y nosotros pensamos que la verdad es que hoy día, en la coyuntura en que estamos, en nuestra realidad tributaria, que es de una carga importante, no está, como se dice por ahí, el horno para bollos, porque de alguna manera eso puede resentir aún más la actividad económica. Entonces, en ese contexto, lo que hicimos nosotros fue presentar una propuesta al gobierno, un poquito reaccionando o poniendo una alternativa a esta otra que estaba sobre la mesa. ¿En qué consiste eso? Bueno, primero en la convicción de que el crecimiento económico es fundamental por las razones que ya entregué, pero también para la recaudación fiscal. Perfecto. El fisco entendemos que tiene que responder a muchas necesidades y demandas ciudadanas, y la pregunta es cómo se obtienen esos recursos adicionales que faltan. Y la verdad es que la historia y la evidencia ha demostrado que el 80% del aumento de la recaudación proviene precisamente del crecimiento económico, no de las alzas de las tasas tributarias. Exacto. Entonces, lo primero es apuntalar el crecimiento. Y ahí... Perdona, ¿cuáles son las medidas en el fondo que están ustedes proponiendo para apuntalar efectivamente ese crecimiento que nos mencionan? Bueno, para apuntalar el crecimiento hay tres condiciones que son básicas. El primero es la seguridad, que es otro gran tema que lamentablemente se ha tenido que instalar en la agenda pública porque estamos en una situación que es cada vez más amenazante, más complicada para la vida de las personas, para el desarrollo de las empresas, etcétera. Por tanto, la seguridad es un eje principal. Pero después está la seguridad jurídica. Eso tiene que ver con las condiciones que te permiten el desarrollo de nuevos negocios y empresas.
que también es fundamental. El tener una cancha clara para todos los inversionistas, para los empresarios, tiene que ver con eso. Y ahí vamos a hacer el doble clic en las medidas, porque en el fondo uno de los grandes temas que todos levantan, y te digo, nosotros nos toca recorrer Chile mucho, las regiones, todas partes, incluso inversionistas extranjeros, todo lo que tiene que ver con permisología. Ya. Entonces, hay ahí también una necesidad de que si yo voy a emprender y voy a cumplir con lo que se me exige, yo realmente pueda emprender en un tiempo razonable y no lo que está pasando hoy día. No pasar de ventanilla en ventanilla, municipio o ministerio en ministerio también, porque además hay poca conversación entre los ministerios, Totalmente. Lo que también, digamos, hace más difícil. Totalmente. Hoy día un proyecto de inversión se ve enfrentado a 30 servicios distintos del Estado y a más de 400 autorizaciones o permisos necesarios para operar. Entonces, ese eje es fundamental. Y el tercer eje es la competitividad tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seamos un país atractivo para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, porque finalmente los capitales buscan dentro de todo el mundo cuáles son sus mejores opciones de inversión, y cuando miran a Chile lo que están viendo es un país que tiene muchas virtudes, mucho potencial, tenemos unas oportunidades maravillosas en lo que es la transición energética, etcétera, pero con condiciones que tanto por esto de la permisología como por una situación tributaria que se hace muy costosa. Sí. Entonces las medidas a que apuntan justamente a estos ejes. Primero, nosotros decimos, acá hay que hacer una rebaja tributaria importante que realmente mueva la aguja. Ya. El ministro Marcel ha presentado una propuesta, pero que es muy chiquita, no va a lograr mover la inversión. Ya, no genera un cambio real en la aguja, por así decirlo, que incentive a traer más inversión. Exactamente. Entonces nosotros lo que decimos es, hagamos una rebaja más agresiva. Hoy día las empresas pagan un 27% de impuesto corporativo primera categoría. Eso es muy elevado incluso cuando nos comparamos con la OECD, que son países en general más desarrollados que nosotros, y por lo tanto no es razonable que en Chile un emprendimiento pague más que en otras partes, y que el promedio de la OECD que anda del orden del 23%. Entonces la primera propuesta es bajemos del 27 al 23, eso va a generar un impulso para que haya más actividad e inversión económica. Y luego también hagamos que sea lo mismo invertir para un chileno que un extranjero. Pero resulta que para el chileno, cuando invierte y retira esas utilidades, puede terminar pagando hasta un 44,5%. Claro. Versus el extranjero, que paga un 35% como máximo. Claro. Entonces también ahí nosotros dijimos, igualemos la cancha para que sea igual para los nacionales como para los que vienen de afuera. Si no hay un desincentivo, por supuesto, a seguir invirtiendo y menos hacer el retiro por lo menos Así es. Y de nuevo, siempre tenemos que estar atentos a que el inversionista que viene de afuera nos compara con otros países de la región o incluso de otras partes del mundo. Y por último dijimos, bueno, entendemos que eso tiene un efecto en la recaudación, a pesar de que tenemos la convicción de que bajando impuestos hay más impulso económico, y ese impulso económico es el que a su vez genera más recaudación. Claro. Pero en vista y considerando de que se necesitan más recursos, dijimos, bueno, se podría compensar parcialmente con un impuesto a los dividendos, que lo que hace es adelantar de alguna manera el pago de impuestos y aliviar entonces un poco las arcas fiscales. Lamentablemente el ministro Marcel tomó más esta última parte que la primera. Le gustó la idea del impuesto a los dividendos, pero está proponiendo, como te decía, una rebaja muy marginal en los impuestos. Perfecto. A las empresas, porque quiere aumentar los impuestos por otro lado. O sea, él al final está haciendo una propuesta en que la carga tributaria chilena aumenta. Claro, lo conversábamos de hecho en el programa pasado, que estaban buscando también aumentar el impuesto a las personas con sueldos de desde 3,2 millones de pesos, ¿no es cierto? Que ya eso, estamos hablando de personas, se aumenta la carga tributaria, y en este caso estamos hablando de la empresa, que también en el fondo hay una carga tributaria importante que hace que genera desincentivo en el fondo de la inversión. Claro. Y a raíz de que, Susana, se acercaron ustedes, tuvieron la preocupación previamente ustedes y se acercaron al gobierno, al ministro, ¿cómo surgió también todas estas iniciativas de parte de la CPC? Claro, porque nosotros vemos lo siguiente, el gobierno dice, miren, yo quiero recaudar tanto más, lo voy a obtener
a través de crecimiento económico y encargó ahí un estudio de mayor eficiencia del Estado y de algunos impuestos adicionales. Sí. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Primero, que en crecimiento económico el tema impositivo es súper relevante y no tiene la importancia relativa que debiera tener en las medidas que ha promovido el gobierno, y por eso también nosotros pusimos ahí en este mismo informe una batería de iniciativas que creemos que son pro crecimiento. Perfecto. En materia de eficiencia del gasto, ahí incluso yo diría que es peor, porque se encargó un estudio que básicamente llega a la conclusión de que es un ahorro muy marginal el que se puede lograr con el esfuerzo del Estado. Y nosotros creemos que eso definitivamente tiene que ser mucho más ambicioso. Claro. Hay mucho más espacio para ahorro. Hay estudios del BID, del Banco Interamericano del Desarrollo, de Libertad y Desarrollo, de otras instituciones del Banco Mundial que dan cuenta de que, por ejemplo, hay mucho recurso que se gasta en forma ineficiente, en que hay programas sociales que finalmente no terminan beneficiando a los que se quiere beneficiar, y sin embargo esos recursos se pierden en la burocracia del Estado. Claro. Hay un exceso de contratación de funcionarios públicos con sueldos muy altos y con un número de licencias médicas que no se condice con la realidad del resto del país. Claro, del mundo privado menos. O sea, en el sector público estamos hablando de un promedio de 35 días de licencia al año. Entonces, hay muchos bolsones de recursos que se pueden eficientar más de lo que ahí se proponía. ¿Y por qué será que el gobierno, en este caso Hacienda particularmente, no cree o no ha avanzado en mejorar la eficiencia del Estado en estos términos? O sea, en la forma de recaudar y también de entregar los recursos. Mira, hay muchas razones. La más mundana es que al final es más fácil siempre subir impuestos y cobrarle más a los que más tienen. Claro. Y cobrarle más a todos los que pagan. Y ahí viene mi tercer pilar, que no se me olvida ahí comentártelo, porque la otra fuente de recursos que propone el gobierno es evasión y elusión. Pero al final lo que está haciendo realmente es subirle los impuestos a las personas que hoy día trabajan y que son formales, cuando en realidad los grandes bolsones de evasión están justamente en la informalidad. Y ahí es donde tendría que poner mucho más ficha. Ahora, tú me preguntas por qué no se avanza más rápido. No es fácil, eso es verdad. Tenemos un tema ciertamente con la gestión de personas en el Estado, que por temas legales es más difícil de hacer reorganizaciones como las que se requiere. Es más ineficiente en ese también sentido. hay muchos programas, el ministro lo ha dicho, que están amarrados por ley, pero yo creo que se puede trabajar en un acuerdo transversal que te permita racionalizar todos esos programas. Hay cientos de programas, muchos se duplican, muchos son de montos pequeños, por lo tanto no tienen sentido. Sería mucho mejor fusionarlos con otros programas. Hay programas que se perpetúan en el tiempo, cuando uno debiera pensar que esos programas tienen que apuntar a situaciones particulares, resolverlas y luego destinar esos recursos a usos mejores. Todo eso requiere tiempo, requiere voluntad, requiere quebrar huevos, porque muchos de estos tienen padrinos que de alguna manera quieren mantener esos mismos programas, y esa búsqueda de un acuerdo hay que hacerla, y yo creo que eso está muy al debe todavía. 4 años de gobierno son muy poco para poder administrar, por ejemplo, este tipo de dificultades que tiene. Yo creo que son temas que le tocan a todos los gobiernos y por lo tanto a lo mejor digo en términos generales, no por ningún sector. Por eso, a eso voy. Yo creo que hay que empezar las cosas, aunque no se logren terminar en la misma administración. A veces somos muy cortoplacistas y no se hace aquello que toma más que una administración. Pasa mucho en necesidades como obras de infraestructura, que claro, de alguna manera el mérito no se lo va a llevar el gobierno de turno, pero que son fundamentales hacerlas. Fundamentales hacerlas. Claro, efectivamente. Susana, también estuvieron la semana pasada en el encuentro empresarial Chile-España. ¿Qué es lo que más destacas al respecto?
Me imagino que hay muy buenos acuerdos con el gobierno español, también con los empresarios de España, ya sea en España o lo mismo a través de la Cámara de Comercio Española, en fin. Pero ¿cuáles son como los temas o los hitos que tú más destacarías de este encuentro de cara al futuro, o que se puedan replicar, que se hicieron en el pasado y que sean beneficiosos para nuestro país hacia el futuro? Mira, España es un inversor muy importante para Chile, por lo tanto es un socio estratégico. También Chile tiene mucha relación chilenos con España, y por lo tanto son lazos que siempre hay que reforzar. Rubros muy importantes en que ellos están es, por ejemplo, también concesiones de infraestructura, y por lo tanto estos encuentros lo que hacen es que de alguna manera permiten un intercambio de conocimiento, de información, y también de preocupaciones, ¿ah? Y lo digo por el encuentro que tuvimos, pero también a mí me tocó el año, bueno, ya el 2022, acompañar al presidente en la gira que hizo Europa, y nos juntamos con todo este grupo de empresarios, inversionistas españoles en Chile, y bueno, las preocupaciones son muy similares a las que manifestamos acá adentro. O sea, ¿qué pasa con los permisos? ¿Qué pasa con los proyectos y las carteras de inversión que puede sacar adelante el gobierno a través de alianzas público-privadas, que son las concesiones? Claro. Entonces yo creo que ahí hay mucho espacio de conversación, hay mucha sintonía entre el empresariado chileno y el español. Y por lo tanto creo que son instancias importantes. Ahora, nosotros como CPC, como gremio empresarial, también tenemos una relación muy estrecha con lo que es la COE, que es el equivalente muy grande en España, y por lo tanto también firmamos convenios de colaboración que son muy interesantes. Fantástico. Solo por mencionar uno, nosotros nos trajimos de alguna manera un programa que ellos tienen que se llama Promociona, y que lo que busca y lo que hace, ya lo ha hecho en 9 o 10 generaciones, digamos, que busca potenciar a mujeres que trabajan hoy día como ejecutivas en empresas, pero para prepararlas para asumir altos cargos. Perfecto. Y por lo tanto hay un compromiso también de patrocinio de las propias compañías, que después se traduce en que un número importante de estas personas que han pasado por este curso efectivamente acceden a cargos más altos de jefatura, de gerencia en sus empresas. Hay un compromiso entonces asociado a eso, a que efectivamente se capacite y se... Así es. No hay una garantía, pero efectivamente son personas en que las empresas han valorado y han visibilizado su potencial, y por lo tanto les ofrecen estos cursos. Nosotros tenemos ahí una alianza con ICARE, con el Ministerio de la Mujer y Economía y la formación de la Universidad Adolfo Ibáñez, y esto ha tenido muy buen resultado en ellas. Y eso, por ejemplo, es un programa que surge justamente de la alianza con el gremio español. Oye, Susana, y vamos a seguir con lo de mujeres ahora, pero después creo que se me olvidó una pregunta que tengo que hacerte respecto al tema de los desafíos, sobre todo a raíz del encuentro que tuvieron. Hoy día, en términos de liderazgo y participación en la femenina en las empresas, desde tu punto de vista y también desde el punto de vista de la CPC, ya como, o sea, personal digo, y además como gremio, ¿cómo ves en el fondo la participación real de las mujeres en cargos de toma de decisiones, de liderazgo, directorio? Porque, claro, vemos que hay una brecha importante, lo sabemos con los estudios, los rankings que se han publicado. Hemos visto también que han ido aumentando la participación, pero finalmente, que pasa a muchas personas que estamos viendo el diario, se repiten no siempre las mismas personas, no hay un crecimiento real. Entiendo que Promociona es lo que busca, pero desde tu punto de vista, además de este tipo de actividades, ¿qué más debiésemos hacer los chilenos, el empresariado chileno, en el fondo los privados, para aportar realmente a este tipo, o sea, al aumentar la posición de la mujer en cargos de decisión, de toma de decisiones? Mira, una muy buena pregunta, porque muchas veces nos quedamos solamente, y que no es malo, pero nos quedamos con el dato de los directorios, que es un grupo pequeño y bastante de élite, digamos, dentro de todas las mujeres trabajadoras que formamos parte del mercado laboral chileno. Como tú dices, efectivamente ha mejorado. En ese segmento de directorios particularmente, el año 2020 estábamos en el 9,9, casi 10%, hoy día ya estamos sobre el 17% en empresas listadas en bolsa, lo cual es una buena noticia. Por lo tanto, yo creo que avances ha habido en todos los niveles, pero las brechas se mantienen. O sea, digamos, hay brechas importantes y de las cuales hay que hacerse cargo. Hoy día los estudios demuestran que hay una brecha salarial importante, del orden del 15-16%, y la participación laboral femenina todavía es
muy baja, y eso se repite en todos los segmentos socioeconómicos, los de más bajos ingresos, mucho peor incluso. Estamos hablando de participación femenina que en promedio ronda el 52%, pero en los ingresos más bajos es apenas del 30%. Entonces, cuando hablamos de llegar a la alta dirección, tenemos que mirar toda la trayectoria laboral de la mujer. Y ahí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer desde la política pública y también, por supuesto, desde la sociedad civil y desde la empresa. De la política pública, el gran tema, y que insólitamente no se logra avanzar todavía, es el de el acceso a la sala cuna. Tenemos esta situación que hoy día por ley las empresas con 20 o más mujeres trabajadoras tienen que proveer el servicio de sala cuna. ¿En qué se traduce eso? Que tienden a tener 19 mujeres, porque si no, la 20ª genera un gasto enorme. Y eso es, digamos, un diagnóstico transversal, pese a lo cual llevamos 20 años discutiéndolo y no se logra legislar. Yo tengo fe en que esto ya, la presión es suficiente para que partamos por ahí, porque finalmente la falta de participación de las mujeres tiene mucho que ver con la maternidad, que es un privilegio sin duda, pero que genera más dificultades para acceder a trabajos, para acceder también a ascensos dentro del trabajo y para alcanzar remuneraciones equivalentes a las de los hombres. Y más atractivas también. Absolutamente. Entonces hay mucho que hacer en materia de política pública. Te podría hablar mucho rato temas de educación, de estereotipos, de oportunidades universitarias, etcétera. Pero yéndome más al mundo privado, yo creo que también desde las empresas se están haciendo cosas, pero se necesita hacer más y imitar las buenas prácticas. Pensar, por ejemplo, en que cuando se abre un cargo para un trabajo o para un ascenso, siempre sean ternas mixtas. Esto no se trata de dar cuotas, de verdad. Yo creo que las mujeres tenemos todos los méritos para estar en todos los cargos. Efectivamente. Pero sí que se visibilicen y se les den las oportunidades, que haya más corresponsabilidad, y eso lo podemos promover también desde las empresas privadas, hacer que los hombres realmente hagan uso de su postnatal paternal, que es un mínimo, que son estos además, lo que hacen ellos. Y sin embargo, mira, con suerte un 1% se lo toma. Entonces, ¿cómo nosotros promovemos que realmente lo hagan? Y si se puede, extendérselo incluso, para que esa corresponsabilidad se inicie desde el primer momento de vida de los hijos en común. Perfecto. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, se están haciendo. Yo diría que los tiempos modernos traen buenas noticias. Hoy día la diversidad, la participación de la mujer es un tema que no hay voces en contra, todo lo contrario, se están sumando voluntades, pero lo podemos hacer más rápido. Exacto. Y eso cae en todos. Se puede poner un poquito más el pie en el acelerador, ¿no es cierto?, para poder ir avanzando. Mira, se me ha pasado el programa, pero volando. De verdad, llevamos un buen rato conversando, pero antes de irnos a comerciales y pasar al bloque, aunque me reten de la producción, lo siento, les pido mis disculpas desde ya, pero hay una pregunta que no quiero dejar pasar, que es la preocupación que de hecho presentó Ricardo Mewes, el presidente de la CPC, en este encuentro empresarial, bueno, y en general todo el empresariado y todos los gremios que presentan respecto del aumento de la delincuencia en el país. Y no es cualquier delincuencia, sino que es una cosa realmente que todos los días tenemos noticias negativas, cada vez más graves, más violencia, con un nivel también de sofisticación que no se había visto, y que ya estamos pasando a ser lamentablemente parte de estas grandes ligas de delincuencia a nivel latinoamericano. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cuál es tu opinión, Susana? Y nada, con eso voy cerrando antes perdón, mi jefa ahí, perdón. Bueno, mira, comparto absolutamente, ese es el diagnóstico. Lo vemos, como te decía antes, en todas las regiones. La preocupación número 1 es el tema de seguridad. Lo muestra también la última encuesta Criteria. Para casi el 50% de las personas, su primer tema de preocupación es la seguridad. Estamos viendo situaciones delictuales muy severas, cada vez más violentas. Y no te digo también en el ámbito productivo, cómo se ha aumentado. El robo de madera con la última legislación se logró reducir, pero sigue siendo enorme. Y también en otras industrias, la salmonicultura, los cables de cobre para las telecomunicaciones, para energía, son un tema que nosotros escuchamos todos los días y que es realmente preocupante.
todos los sectores han manifestado sus preocupaciones. Escuchaba el otro día al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción hablando del problema de drogas dentro de los trabajadores de la construcción. El presidente de la Asociación de Bancos, hablando de todo lo que tiene que ver con los autofraudes, la preocupación que hay a nivel de todo el país con la inmigración irregular y cómo eso también lamentablemente se traduce en mayores actos delictivos y muy preocupantemente la importación de delitos que no conocíamos. Así que es un tema transversal y que tenemos que ocuparnos porque esto, si sigue empeorando, realmente estamos en una situación ya crítica. Sí, efectivamente. Susana, te agradezco un montón el que nos hayas acompañado en este nuevo capítulo de Economía a Fondo este domingo 17 de marzo. Vamos a unos breves comerciales y regresamos con el próximo bloque de Economía a Fondo y ojalá poder tenerte nuevamente en nuestro programa. Cuando quieras, encantada, Connie. Muchas gracias. En EY sabemos que los cambios son constantes y que tu negocio debe adaptarse para responder a todos estos nuevos desafíos. EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Prepárate para darle a tu sonrisa el mejor cuidado esta Semana Santa con nuestro icónico cepillo de dientes CS5460 de Curaprox. Obténlo gratis al realizar compras sobre 40.000 pesos en curaprox.cl y asegura una higiene dental perfecta. No dejes pasar esta oportunidad. Utiliza el código promocional Easter 5460 al finalizar tu compra y tus encías y dientes te lo agradecerán. En EY sabemos que los cambios son constantes y que tu negocio debe adaptarse para responder a todos estos nuevos desafíos. EY, construyendo un mejor mundo de negocios. ¿Cómo están? Estamos de regreso en este segundo bloque de Economía a Fondo este domingo 17 de marzo. Nos encontramos ahora con Carolina Grunwald, economista y gerente de negocios de MBI Inversiones. Caro, gracias por venir. Encantada, Connie, encantada de estar acá. Súper contento. Hoy día, por coincidencia, tuvimos dos mujeres en el programa, muy interesantes las dos, pero además las vamos a tener más ratito porque la idea es conversar un poquito más en profundidad algunos temas y con la Caro vamos a conversar hoy día sobre cómo ha estado también el tema más de coyuntura, ¿no es cierto? Tuvimos un IPC de un 0,6% en el mes de febrero y queríamos conversar un poco contigo, Caro. ¿Qué pasó? ¿A qué se debe este IPC? ¿Cuáles son las implicancias que tiene para todos nuestros auditores, para nuestros televidentes a través de Agricultura TV? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, encantada, Connie. Mira, el IPC de febrero fue 0,6% mensual, que es mucho. Es mucho más de lo que se esperaba. En el mercado, los papeles del mercado estaban en torno a 0,2. Habían algunas casas de estudio que estimaban 0,3. Ya, con este IPC de 0,6%, la inflación anual queda oficialmente en cifras del INE en 4,5%. ¿Ya? Exacto. Sabemos que la meta del Banco Central es una inflación en torno a 3% en un horizonte a 24 meses. ¿Ya? Ahora bien, hay que tener un poquitito de cuidado al leer las cifras porque no muchos se han enterado que este año el INE comenzó a medir el IPC con una nueva canasta, ¿cierto? Ya, por lo tanto, cada cierto tiempo se va como actualizando la canasta. Se va actualizando la canasta en base a los patrones de consumo, no sé, pues salen los cassettes, entra la tele en streaming, ¿me entendí? Hay que ir modificando. Ahí se nos cayó el carnet. Heavy. Pero bueno, pasan esas cosas. En algún minuto salió la versina con plomo y empezó a aparecer la sin plomo. Entonces hay que ir modificando la canasta en base a los patrones de consumo y eso se hace en base a una encuesta y todo. Entonces, el Banco Central de Chile, para medir las presiones inflacionarias que tiene la economía, lo que hace es sacar la variación anual en IPC, pero tomando en cuenta siempre la misma canasta. Perfecto. ¿Ya? Para eso lo que hace es tomar la nueva canasta,
recalcular todo el índice del 2023 Para atrás. y ahí para hacer la variación anual tiene que comparar febrero 2024 con febrero 2023. Pensando en la misma canasta. En la misma canasta. Eso es Banco Central. Peras con peras. Ya. Y eso es menor que el 4,5, es 3,6. Perfecto. Entonces, ya. si usted quiere tomar las cifras para calcular un contrato que es en UF, use el IPC del INE, que ese es el oficial. Porque Ya. el INE no puede cambiar lo que ya se publicó hace un año porque Claro. se usa para los contratos. Si usted quiere medir las presiones inflacionarias de la economía, mire la serie referencial que publica el Banco Central. Perfecto, que sería el 3,6%. Exactamente. Ya. Ese es un mensaje muy importante que yo no sé si está muy claro Yo en creo general. que absolutamente no, porque lo que se lee que en los medios en general o en redes sociales, que a veces la gente lee un poquito rápido o escucha rápido, es el 0,6% de inflación en el mes de febrero y además en los 12 meses el 4,5% del INE. ¿Ya? Exacto. Entonces, súper importante hacer esa aclaración que nos está haciendo Caro, que tenerlo súper claro todo, que hay estas dos mediciones. En el fondo. Solo por un año vamos a tener Por dos esto. mediciones. Claro, Porque cuando ya después se puedan comparar peras con peras en la medición del INE. Exactamente. Súper. Eso es un punto. Entonces, cuando vino esta inflación de febrero de 0,6%, febrero es un mes históricamente de precios bajos, ¿ya? Claro. Entonces, por eso son las rebajas, es un escenario un poco distinto. Entonces, el mercado prontamente lo leyó como que el Banco Central no va a bajar las tasas tan rápido, en vez de seguir con el ciclo de recortes de tasas de a 100, algunos, ahora los papeles están incorporando una baja de 75 puntos, Ya. etcétera. ¿Se asustó el mercado? Sí, Ya. yo te diría que sí, reaccionó también el tipo de cambio. Pero si uno se fija específicamente en las cifras del mes, uno tiene cosas bien curiosas. Por ejemplo, el precio de los arriendos fue el 20% del IPC del mes. O sea, ¿Ya? subieron un montón. Un montón. Muchos análisis que yo vi por ahí decían, bueno, es el reajuste porque se reajusta con la UF del mes anterior, que son los llamados efectos de segunda vuelta. Pero no es así, subió Ya. mucho más que eso. Ya, perfecto. ¿Ya? Nosotros pensamos en la oficina que esto tiene más relación con un tema de demanda. O sea, como está más difícil acceder a los créditos, ¿cierto? Sí. Como la tasa está más alta. Los arriendos, y como ha llegado mucha gente al país, los arriendos han subido de precio por otro Un tipo de montón. factores. Sí, ¿Ya? efectivamente. Ese es un tema. Después hay otro tema que se vio en el mes, ¿cierto? Que tiene relación con los pasajes de avión, por ejemplo. El 17% de la inflación del mes fueron los pasajes de avión. Ya. Y eso tiene que ver con el mes de febrero, que la gente sale de vacaciones, viaja Probablemente. fuera o dentro de Chile, pero en un El tipo de avión. cambio te puede pegar, pero Claro. es una variable que es muy volátil mes a mes. Entonces, si un mes te sale con una variación alta muy grande, el próximo mes te puede salir con una variación muy baja. Ya. Ya es bien volátil. Ok. Entonces, en mi opinión, este dato de IPC de febrero hay que leerlo con cuidado porque pienso yo que obedece a factores más puntuales. Subieron algunos precios de alimentos, como la carne, que tiene relación con el tipo de cambio, cosas así. Perfecto. Pero tampoco es un traspaso del tipo de cambio completo. ¿Por qué? Porque el IPC, en el fondo, te publica el IPC total. Pero Perfecto. también lo separa por transables y no transables. Ya, ok. Los transables son las cosas que se comercian, ¿cierto? Sí. Entre países. Y por lo tanto, Importación, exportación. tienen relación con el tipo de cambio. Ya, El no transable es el típico ejemplo del corte de pelo. Es Ya. un no transable. ya. ¿Ya? Ok. Y lo que aumentó de los 0,6 del mes, 0,4 es no transable. Ah, ok. ¿Cachai? Ya. Sí, po. Entonces, los servicios están pegando fuertemente en el IPC en febrero. Hacia adelante probablemente vamos a ver un impacto del tipo de cambio. Ujú. Entonces, esa es mi opinión que tenemos sobre el IPC. Y hay que tener en cuenta otra cosa. No tenemos ¿Cuál? que olvidarnos ¿Qué cosa? que el Banco Central de Chile en diciembre Sí. publicó su último IPOM, Sí. su informe de política monetaria. Ujú. Y en ese IPOM se tenía como proyección para fin de año una inflación total de 4,5. Y el año cerró en 3,9. Perfecto. Entonces el Banco Central ya tiene un escenario inflacionario más bajo del que tenía en el IPOM anterior. Claro. En el IPOM donde publicó por última vez una trayectoria de tasas de política monetaria. Ok. Entonces yo creo que raya para la suma, yo no veo mucho más inflación de la que se tenía en diciembre Claro. y quizás menos. O sea, el Banco Central, entre comillas, lo tenía ya incorporado esto, ¿o no? No, o sea, mal- el dato de febrero es una sorpresa para todo el mundo. Ya, ok. Pero el Banco Central
también se llevó una sorpresa al cierre del año pasado. Ah, ya. Entonces, Ahí tú puedes como se netea netearlo un poco. de cierta forma. Exactamente. Ya, perfecto. Caro, y el próximo IPOM, ¿cuáles son tus expectativas? Uy, Muy no difícil. Hay que sacar la varita, ¿cómo se llama? La bola mágica. La bola mágica. Es una pregunta difícil porque, bueno, todos sabrán que la economía está mucho más volátil que antes. Sí. A mí me parece, ya así aventurándome, que en temas de actividad, que es el crecimiento, Sí. por lo que uno ha visto en los distintos comunicados del banco en general, creo que la actividad ha evolucionado en línea más o menos con lo que el Banco Central tenía presupuestado. Ya. Pero sí, yo tengo mis dudas de que las perspectivas hacia adelante sigan siendo igual de buenas. Ya hay un tema en el mercado laboral que hay que resolver, estamos como 500.000 empleos abajo. Sí. Hay un tema con la inversión que va lento, no sé si es más o menos lento de lo que el informe de política monetaria había esperado en diciembre. El consumo se ha recuperado, pero poco, ¿ya? Entonces, yo creo que va a haber un cambio como en las perspectivas hacia adelante. Ya. De la actividad sobre todo. Y el tema, yo creo que no tanto. El tema de la inversión, Caro, ¿tú lo ves desde el punto de vista de la inversión interna o también externa? ¿Habrán temores? Lo conversamos justo recién en el bloque anterior con la Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, sobre también los temores respecto al tema de la delincuencia y la seguridad jurídica, en el fondo, de volver a invertir en el país. Exacto. En finanzas eso se llama riesgo. Claro. Tasa de interés. Y eso es lo que efectivamente hace que las inversiones, ya sea de los mismos empresarios chilenos, en el fondo de extranjeros, tomen un poco más de fuerza. Exactamente. O sea, hay temas de la economía real, como se dice, que es lo que Susana en la CPC hace, que en el fondo la actividad, la persona que está sentada trabajando, la persona que va a traer plata para construir una empresa, claro, ve que Chile es un poco más riesgoso en términos de que las cosas funcionen bien, de la permisología que se dice últimamente. Pero también financieramente está más caro que antes hacer negocio porque las tasas están más altas que antes. Claro. ¿Ya? Esas tasas deberían irse devolviendo. La política monetaria, recordemos que ataca de cierta forma las tasas cortas. Sí. Es la tasa overnight. Lo que ha subido también en Chile es la tasa larga, la tasa 10 años, más de 10 años. ¿Ya? Y eso tiene relación con el riesgo país, tiene relación con los capitales que salieron para los retiros y para el post-estallido. Claro, porque mucha gente sacó su plata y la invirtió en otros países o se resguardó en otros países. Exactamente. Entonces, eso de cierta forma te impacta la piscina de fondos que hay en el país y los cuales finalmente se te pueden prestar a ti a tasa baja a un muy largo plazo para poder invertir en proyectos. Son dos cosas. Ahora, pienso yo que estamos mejor que el año pasado en ese sentido, ¿cierto? Porque ya se zanjaron algunas cosas políticas, pero la inversión lamentablemente es algo que se genera lentamente. Tú empiezas a conversar, después te consiguen los capitales, después se gestiona. Entonces, si las cosas se detuvieron en algún minuto, para poder volver a ver resultados de inversiones fuertes, tiene que pasar, ¿cierto? Todo un periodo de evaluación, de conversación. Entonces, tengo yo la impresión que eso va a llegar lentamente. Claro, y hablemos un poquito del dólar, que lo hemos visto que estuvo casi a Luca, como dice, dólar a Luca. El dólar a Luca, exacto, hace la semana pasada, si mal no recuerdo, la semana pasada. En la calle estaba Luca, en el centro. En el centro, la semana pasada, sí. Y ahora bajó, después, bueno, todas estas interferencias, subidas, bajadas que ha tenido un poco el dólar. ¿A qué se debe? Obviamente, explicándolo con la mayor simpleza posible, para nuestra auditoria, ¿a qué se debe toda esta fluctuación del dólar y que nos cambie el escenario de un día para otro en 15, 20, 25 pesos? Sí, yo creo que para los economistas ya que tenemos un poco más de madurez, me encanta la manera en la cual se comporta el dólar cambió desde lo que uno estaba acostumbrado antiguamente. Cuando yo era Lola, uno ponía de proyección el promedio de los últimos 10 días y eso te servía para un semestre sin ningún problema. Ahora la volatilidad es mucho más grande post estallido social y post pandemia. Entonces, lo que yo puedo decir que pasó desde enero hasta ahora, o sea, un mes. El tipo de cambio ha subido muchísimo. Hoy día bajó, pero
lo que pasó principalmente fue que es el tema del diferencial de tasas de política monetaria entre Chile y Estados Unidos. Ya. ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Qué va a hacer el Banco Central de Chile? Perfecto. ¿Ya? En teoría, los capitales van hacia los lugares que tienen mayores tasas de interés porque te rentan más. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo pienso que Chile va a bajar las tasas y Estados Unidos las va a subir, los capitales van a Estados Unidos. Claro. Ergo, sube el tipo de cambio. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El mercado tenía incorporado que la Fed iba a comenzar a bajar las tasas en febrero Sí. o en marzo, por ahí. Claro, pero estaban, esa era la... Primer trimestre. Exacto. Y Chile estamos por ahí por ahora, en la próxima reunión. Y luego de algunas declaraciones de personas de la Fed que dijeron básicamente la guerra contra la inflación no está ganada, ese tipo de cosas, el mercado se movió en sus apuestas por baja de tasa de febrero-marzo a junio. Perfecto, o sea, por lo quedan tanto, unos meses de tasas altas donde conviene seguir invirtiendo en Estados Unidos. Exactamente. Y por eso el dólar se disparó en estos días. Esa fue la causa. Ya. A mediados de semana el dólar bajó un poco, Sí. ¿cierto? ¿Qué pasó? Pasó que China hizo declaraciones en relación con fundiciones de cobre, ¿ya? Y eso hizo subir el precio del cobre. Pasamos los $4 de cobre día miércoles. Sí. Y eso le pegó al dólar hacia abajo. Nuevamente. Perfecto. Entonces, estamos ahora en una coyuntura en la cual el dólar está fluctuando mucho más que antes frente a cualquier noticia. Y la Fed publica, o sea, Estados Unidos en general publica datos a cada rato de inflación, de empleo. Entonces, estamos con una movilidad muy fuerte. Pero te diría yo que por estos días el diferencial de tasa es lo que está mandando más o menos el... O sea, comentario de la Fed, alza o baja del precio del dólar. Impresionante. Sí o sí. Y Chile está reaccionando más que los otros países a eso. Y la benzina, Caro, que va a subir, decían que 60 pesos aprox. Es que la benzina está, el precio de la gasolina se calcula en base a un polinomio establecido, que es como una fórmula. Perfecto. Y el tipo de cambio te pegas muy fuerte. Muy fuerte en eso. Yo diría que en esta pasada el precio del petróleo te pega, que no ha sido dramáticamente volátil estos últimos tiempos. ¿Ya? Pero el dólar sí. Y eso es lo que pega más fuerte y hace que... En este momento sí. Claro, que el precio de la benzina suba. Sí, y que vaya a subir además una cantidad súper importante. O sea, no son 5, ni 10, ni 15, ni 20 pesos. Hablábamos de 60 pesos que para los consumidores, los chilenos somos súper buenos para usar el auto en todo sentido, y también para las personas que se dedican al transporte de pasajeros. Exactamente. Y no solamente chicos, sino que también los aviones, barcos, en fin, todo lo que se mueva con... El transporte escolar, el transporte colectivo. Todo. Entonces, claro, ahí viene inmediatamente un miedo. Exacto. El impacto de la inflación. ¿Ya? De También la vuelta. gasolina es un insumo productivo para un montón de actividades. Te pegan el precio del pan, por ejemplo. Exactamente. Cosas de ese tipo. Entonces, sí. O sea que el escenario no se está viendo tan positivo. En algún minuto estuvimos un poquito más positivos, pero yo creo que ahora hay que estar un poco más... A ver, no sé si cauto, pero... Yo creo que el tema de la inflación está siendo correctamente combatido. Ya. Abordado por el Banco Central. El Banco Central es el encargado de bajar la Sí. inflación, un ente independiente. Sí. Y el tema del tipo de cambio, por ejemplo, actualmente uno ve que tiene, en este momento, la moneda está fluctuando mayormente por eventos externos, no por eventos locales. Ahí no hay mucho que pueda Yo pienso que hacer no. el Banco Central. Yo pienso que no. Ya. Ahora, Claro. no sé. Y el IPSA, vimos que partió esta semana en 6.500 puntos. Números bastante históricos en el fondo. ¿Y cómo ve la evolución del IPSA? ¿Está bueno apostar en el IPSA? ¿Qué está pasando? Súper bien. Yo justo antes de venir para acá hablé con un distinguido portfolio manager de la oficina para que me explicara más en detalle. Perfecto. Y me dijo, claro, hemos tenido un muy buen comienzo de año, ¿cierto? 4 o 5 puntos arriba. Hoy día se cayó un poco, pero un poco. Nos gustan las acciones chilenas. Creemos que hay buenas perspectivas en las acciones chilenas y además está barato, está con valorizaciones baratas, entonces a mí me parece que es un buen momento para tener
una parte en el IPSA, en renta variable, siempre que tú seas tolerante al riesgo, porque sabemos que las acciones suben, pero pasan por fluctuaciones que pueden ser importantes. O pueden bajar también bruscamente dependiendo de algún tema también externo. Exactamente. Ya, puede entonces, pasar. Eso sí, la recomendación siempre estar atento al nivel de riesgo que tiene cada una de las personas para que no se vayan a sorprender después. Exactamente, el perfil de riesgo es muy importante, porque si es una persona que va a estar sufriendo por una baja, no tiene no tiene sentido. La idea no es que lo pases mal, digamos. ¿Quieres el depósito a plazo entonces? Sí, no, sí. El depósito a plazo ha bajado mucho. ¿Ha bajado? Muchísimo. Pero todavía está... 0,5, 0,6 por ahí. 0,6, 0,7. Y con una inflación mensual de 0,6, no es una rentabilidad muy atractiva. Muy atractiva. Claro, en el fondo este periodo que tuvimos de inversiones a 1,08% segura es una cosa súper rara. Son beneficios a veces de las crisis que en el fondo uno, para tener una rentabilidad de ese monto, uno normalmente tiene que asumir algún mayor nivel de riesgo. De riesgo, claro. Sí. Claro, estamos llegando al final del programa. ¿Algún comentario respecto al tema fiscal, por ejemplo, que te preocupe, que quieras destacar antes de ir cerrando el tema fiscal es un tema importante. Recientemente el Consejo Fiscal Autónomo sacó un reporte muy bueno, que es este ente creado hace poco en el gobierno anterior, que si bien no es mandatario lo que dice, hace recomendaciones muy importantes y con estudios acabados, digamos. Y ahí preocupa el tema de la sostenibilidad fiscal hacia adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda fiscal que, si bien está bajo el 50-45% recomendado para un país como nosotros, vamos a pasar el 40%, y es una deuda que ha subido demasiado rápido. ¿Tenemos baja deuda? Sí. ¿Vamos muy rápido? Sí. Y vemos también en este pacto fiscal, el Consejo Fiscal, yo con preocupación el hecho de que se están comprometiendo gastos, ¿cierto? Claro. Pero tú, para tener un gasto permanente tienes que tener un ingreso permanente. Claro. Y parte de estos ingresos que se ponen o que se ofrecen en el pacto fiscal tiene relación con el mayor ingreso que se deduce de una mayor eficiencia recaudatoria, por ejemplo. Del Estado. Y eso no es un ingreso fiscal seguro. Seguro, claro. Es una promesa un poquito media. Es un deseo. Claro, tiene que ver con una gestión, además. Exactamente. Que tampoco es de corto plazo. Exactamente. Entonces, eso es lo que el Consejo Fiscal Autónomo dice. Ojo, no sigamos comprometiendo gasto permanente sin tener el ingreso permanente. Y bueno, y se sabe, como opinión personal para mí y para todos, la Susana capaz que te dijo algo parecido, pero el crecimiento económico finalmente es lo que más recauda. Claro, exactamente lo dijo la Susana también. Así que son como 800 millones de dólares, algo así. Esa cifra va cambiando un poquito, pero por punto de crecimiento es lo que más recauda. Si tú pones una reforma tributaria para que tributen más las personas o las empresas, pero si las personas y las empresas no tienen suficiente trabajo y no están generando nada, no sacáis nada. ¿Qué es lo que vas a recaudar? Claro. Entonces ahí el foco para todos nuestros auditores y televidentes también por Agricultura Radio y Agricultura Televisión es la inversión, el crecimiento económico de nuestro país. Gracias, Caro, por estar con nosotros. Encantada. Te pasaste. Esperamos tenerte nuevamente en otro programa Economía a Fondo. Vamos al cierre porque hoy día nos alargamos un poquito, pero estuvo súper buena la conversación. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo.